Bienvenido a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Este contenido lo encuentras en www.cep.mil.p. Las opiniones expresadas son de responsabilidad del orador y no reflejan necesariamente la opinión de nuestro Centro de Estudios o del Ejército del Perú. Disfruten del contenido. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Hoy me voy a referir a declaraciones vertidas en días recientes por el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la alianza militar que lidera ese país, la más importante del mundo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Básicamente Trump ahí decía que en un mitin de campaña que un presidente de un país miembro de la OTAN, curioso porque la mayoría no tiene presidentes, por lo menos no como jefe de gobierno, sino primeros ministros, pero bueno, un primer ministro o presidente de un país miembro de la OTAN le preguntó a Trump, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegería? Como establece el artículo 5 de la Carta Atlántica, es decir, los acuerdos constitutivos de la OTAN que indican que un ataque contra un miembro de la OTAN debe ser considerado un ataque contra todos los miembros de la alianza y por ende todos están obligados a acudir en defensa del Estado miembro de la alianza que pudiera haber sido víctima de un ataque. Entonces, básicamente lo que se le preguntaba a Trump es si como presidente honraría ese acuerdo para el caso de un país que, según Trump, no hubiera pagado. Voy a explicar en un minuto qué significa esto. Y la respuesta de Trump fue literalmente la siguiente. No, no te protegería. De hecho, los alentaría a que hagan contigo lo que les dé la gana, refiriéndose al potencial atacante ruso, que es por quien le preguntaba. El primer problema aquí es que Trump habla de pagar como si se tratara de alguien que paga cupos a un extorsionador para que le brinde protección, ¿no? Los países miembros no le deben dinero a la OTAN, mucho menos a los Estados Unidos. A lo que se refiere Trump es a un acuerdo de la OTAN que establecía hace ya unos 8 años que los países miembros de la alianza se comprometían a alcanzar un nivel de gasto de defensa que equivaliera a no menos del 2% de su Producto Bruto Interno. Entonces, básicamente de lo que está hablando Trump es del gasto de defensa a nivel interno de países miembros de la alianza. El acuerdo no establecía fecha para alcanzar ese nivel de gasto, pero Trump asume que ya debería haber ocurrido, o si no, él no honraría los términos de la alianza. Aquí hay básicamente dos errores de concepción. Uno sobre la diferencia entre acuerdos económicos entre estados y acuerdos militares. Y dos, la diferencia entre entre conflictos de interés entre actores privados dentro de un país y conflictos de interés entre estados en el sistema internacional. Empiezo con el primer tema. Los acuerdos económicos entre estados son cualitativamente distintos a los acuerdos militares entre estados. ¿Por qué? A las alianzas específicamente. ¿Por qué? Porque en principio los acuerdos económicos entre estados quieren beneficiar a los a los estados que son parte del acuerdo sin necesariamente perjudicar a un tercer estado. No son contra nadie, son en favor de los miembros de la alianza. Las alianzas o del acuerdo de cooperación económica. Las alianzas militares son de una naturaleza distinta, porque su objetivo fundamental suele ser tratar de disuadir a un enemigo común de atacar a los Estados miembros de la alianza. Sí son contra un tercero, cosa que no es necesariamente el caso en los acuerdos económicos. Y entonces la pregunta es cómo en ese contexto se asume que Estados Unidos necesita aliados frente a un tercero, que sería Rusia, cómo en ese contexto firman lo que he citado inicialmente. Una posibilidad es que Trump crea que Estados Unidos no necesita aliados. Primero porque lo que le pase a Europa no afecta a los intereses de seguridad de Estados Unidos y segundo porque incluso si afectara a los intereses de seguridad de Estados Unidos puede disuadir a Rusia de atacar a Estados Unidos a través de sus propios recursos sin necesidad de sus aliados.
como dijera el propio Trump en la ocasión mencionada, entre Rusia y nosotros hay un océano de distancia, mientras que Rusia tiene frontera con varios países europeos, incluyendo países de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El problema con ese argumento es que, en primer lugar, sí hay motivos para creer que la seguridad de Estados Unidos depende cuando menos en parte de la seguridad de sus aliados. La historia de Estados Unidos es la principal prueba de ello. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos básicamente se retiró de Europa. No creó una alianza militar con los países que fueron sus aliados en la guerra contra Alemania. Y no solo eso, sino que además cuando países como Francia le piden condonar al menos parte de la deuda contraída por Francia con Estados Unidos como parte del esfuerzo compartido de liberar la Primera Guerra Mundial como aliados, Estados Unidos se niega ese pedido y algunos creen que por eso, por ejemplo, Francia fue particularmente exigente en las reparaciones de guerra que demandó de Alemania en los acuerdos de Versalles. Precisamente aprendiendo esa lección, porque esa lección derivó en la elección de un gobierno irredentista y expansionista en Alemania, el de Hitler, y luego en los ataques de Pearl Harbor contra Estados Unidos por parte de un aliado del régimen nazi, el Imperio japonés. Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, sí crea una alianza militar con los países de Europa Occidental que fueron sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial, cosa que no hizo tras la Primera, que es la OTAN precisamente. Crea más aún acuerdos de cooperación económica como el GATT, que luego va a ser la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, para ayudar a países con problemas de balance de pagos, y lo que hoy es el Banco Mundial, que tuvo como propósito inicial ayudar a la reconstrucción de Europa. Más aún, para tener capacidad de interlocución también con la Unión Soviética, se crean acuerdos de limitación de armamento estratégico, se crean organizaciones internacionales como la ONU. Entonces Estados Unidos parecía haber aprendido de sus errores tras la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa en el resto del mundo sí afecta a la seguridad y los intereses de Estados Unidos, y por eso Estados Unidos necesita aliados. Pero además el propio Trump dijo que lo que buscaba no era poner fin a la OTAN, sino presionar a los otros miembros de la organización para que alcancen el umbral acordado de un 2% del PBI en gasto de defensa. Acá, sin embargo, el tema es que Trump habla de la OTAN como si fuera una mera transacción mercantil, sin implicaciones políticas, lo cual no es cierto. No solo por lo que ya he indicado, sino también porque la OTAN pretendía ser una alianza de democracias liberales con economía capitalista frente a los regímenes comunistas que eran parte del Pacto de Varsovia, la alianza militar liderada por la Unión Soviética, ¿no? O sea, había un componente de valores e intereses compartidos que iba más allá del mero hecho de compartir una amenaza, ¿no? Además, Trump parecía ignorar algo que dijo Lord Ismay, que fue el primer secretario general de la OTAN. En inglés, este secretario general de la OTAN dijo: "The purpose of the alliance is to keep the Americans in Europe, the Russians out, and the Germans down." El propósito de la alianza, traducido al español, es mantener a Estados Unidos en Europa, interesado en proteger la seguridad europea, mantener a Rusia, la Unión Soviética en realidad, fuera de la Europa Occidental, aliada de Estados Unidos, y mantener a Alemania bajo control. Y por eso se establecen bases de los países miembros de la OTAN, o por lo menos algunos de ellos, en Alemania. Ahora ya nadie ve a Alemania como un potencial rival, pero sí se veía así inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la razón por la que Estados Unidos protege con su paraguas nuclear a países que no cuentan con arsenal nuclear propio y no quiere Estados Unidos que lo hagan a futuro, como Alemania y Japón, es precisamente para que no adquieran, tentados por los riesgos de seguridad que atraviesan, sus propios arsenales nucleares, que en caso de un cambio en la orientación de los regímenes políticos de Alemania o Japón, vuelvan a representar una amenaza
de seguridad para los Estados Unidos. Entonces todo esto se pierde en la visión mercantilista o mercantil que Trump tiene de las alianzas. También parece ignorar el hecho de que las negociaciones entre empresas se dan bajo las leyes y las cortes de justicia nacionales, ahí donde el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. Los estados en el sistema internacional, a diferencia de lo que ocurre dentro de la política nacional, no pueden recurrir a un juez neutral que tenga los medios necesarios para obligarlos a cumplir con los términos de su alianza. Si, por ejemplo, producido un ataque contra un miembro de la OTAN, este invoca el artículo 5 que establece que un ataque contra un miembro de la alianza debe ser considerado un ataque contra todos y todos deben acudir en defensa del agredido. Si alguno de los otros estados decide no cumplir con el artículo 5 de la Carta Atlántica, no hay cómo obligarlo a través de medios institucionales, ¿no? Por eso es que las alianzas militares dependen tanto de la confianza que las partes tengan en el compromiso común asumido. Por eso, por ejemplo, Australia participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, en la Guerra de Vietnam y en la Guerra de Irak, pese a que, por ejemplo, en esta última difícilmente estaban en juego los intereses de seguridad de Australia. Lo que Australia quería hacer es demostrar a sus aliados, y en particular a Estados Unidos, que era un aliado confiable, que iba a honrar sus compromisos en caso de necesidad. Lo mismo explica que Estados Unidos emplazara contingentes militares en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Los contingentes militares emplazados ahí no eran suficientemente grandes, ni estaban suficientemente bien armados como para disuadir una agresión convencional soviética. Pero el poner soldados americanos en Alemania implicaba que si había una invasión soviética, esta tendría que luchar y dar muerte a ciudadanos estadounidenses, y al menos podía esperarse que si tal vez Estados Unidos dudara en participar en la guerra en defensa puramente de los intereses de Alemania, sí intervendría si sus soldados están en la picota y empiezan a ser asesinados por los soviéticos, ¿no? Repito, las alianzas militares dependen de la confianza en que las partes de la alianza van a cumplir los compromisos asumidos en caso de presentarse necesidad de ello. Y en el caso de Trump no solo pone en duda los compromisos con la alianza, las declaraciones que he leído de Trump, sino el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, en donde, si bien Ucrania no es un Estado miembro de la OTAN, los países de la OTAN decidieron apoyar a Ucrania tras la invasión rusa de ese país. En el caso específico de Ucrania, los congresistas leales a Trump en el Congreso de los Estados Unidos vienen bloqueando desde hace meses un acuerdo de ayuda civil y militar a Ucrania. Entonces, claramente el mensaje a Rusia es: si atacas a un miembro de la OTAN, digamos a uno particularmente débil, no uno de los más poderosos, no hay ninguna garantía de que por lo menos Estados Unidos cumpla con el artículo 5 de la Carta Atlántica e intervenga en favor del Estado agredido, ¿no? Ese es el riesgo que implica lo dicho por Trump. Sí. Bueno, finalmente Trump decía que su propósito no es acabar con la alianza, sino obligar a las partes a que paguen. En buen romance, que aumenten su gasto de defensa hasta alcanzar el umbral del 2% del PBI, y que lo había logrado ya en su primer gobierno. No que alcanzaran todos el umbral, pero sí que comenzara a incrementar su gasto de defensa, y uno podría creer que esto es cierto si ve, por ejemplo, los siguientes datos. En 2017, el primer año de gobierno de Trump, solo 4 de 29 miembros de la OTAN en ese entonces cumplían con el umbral del 4%. El 2020, el último año de gobierno de Trump, eran 9 países de la OTAN los que cumplían con ese umbral, ya no solo 4. Pero tal vez ese incremento de el gasto en defensa se explique menos por la presión de Trump y más por las acciones hostiles de Rusia, que mostraron que sí podía considerarse una amenaza de seguridad para los países de la OTAN.
porque habría que recordar que Rusia anexa la península de Crimea en 2014, mucho antes de que Trump llegue al gobierno, y además solivianta grupos separatistas en la región del Donbass, en el de Ucrania. De hecho, el gasto de defensa entre los países de la OTAN empieza a aumentar en 2015, antes de que Trump llegue al gobierno, pero después de que Rusia anexa Crimea. Y continúa creciendo después de la partida de Trump, el gobierno. Ya en 2023, 11, ya entonces 31 miembros de la OTAN alcanzaban el umbral de 2% del PBI en gasto de defensa, y es probable que en 2024 una mayoría de países miembros de la OTAN alcancen ese umbral. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente podcast. Este podcast lo encuentras en c.mil.p/multimedia/podcast. Esperando que esta transmisión haya sido de tu interés, lo invitamos a explorar nuestra página web, suscribirse en nuestro newsletter y seguirnos en redes sociales.